jornada en la que también seguimos analizando las implicaciones de otro de los datos de la semana, esa deuda de la eurozona que superaba el 100% del PIB, lo conocíamos ayer por parte de Eurostat. Vamos a poner el foco sobre estos asuntos con la ayuda de Ángel Talavera, economista jefe para Europa en Oxford Economics. Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero te pregunto por ese dato, ¿no? Esa actividad empresarial de la eurozona que se dispara en julio. Lo que sí hemos visto, bueno, es que cae un poquito la confianza. ¿Qué interpretamos de estos datos que hoy nos ha presentado Market y, bueno, cómo se desgranan, ¿no?, dentro de las diferentes economías? Bueno, lo que vemos en Europa todavía con los últimos indicadores que tenemos, como comentas el PMI, es que la actividad en julio todavía seguía muy fuerte. Lo que esperamos es que cuando salgan los datos del segundo trimestre, que saldrán la semana que viene para muchos países, esperamos ver un crecimiento de PIB bastante fuerte y lo que pensamos es que en julio todavía la actividad era bastante potente. Ahora bien, creo que la gran pregunta que ya empezamos a hacernos todos es cómo va a afectar obviamente la evolución, el impacto de la evolución de infecciones con la variable Delta que pues obviamente empieza a extenderse por toda Europa, como ya hemos visto en Reino Unido y en algunos países. ¿Qué conclusiones extraes, ¿no?, de esa reunión de política monetaria que nos dejaba ayer el Banco Central Europeo? Volvía a insistir sobre todo, ¿no?, en lo que sucede con los precios, en esa inflación, cree que va a seguir subiendo para luego bajar ya el año que viene. También ponían el foco, ¿no?, sobre la parte macro, ¿no?, sobre ese nivel precrisis, decía Christine Lagarde, que recuperaríamos en el primer trimestre del año pasado. Y en cualquier caso, bueno, pues esa política que se mantiene, no van a subir tipos, decía, hasta que lleguemos a ese 2%. ¿No? ¿Qué va a implicar esto para la economía europea, esa inyección de liquidez y de apoyo por parte del Banco Central que va a seguir en los próximos meses? Bueno, la nueva estrategia del Banco Central Europeo, básicamente lo que hace yo creo que es confirma y corrobora y refuerza lo que ya lleva haciendo durante muchos años. No es un cambio radical de estrategia, pero el hecho de mover el objetivo de inflación a un 2%, el admitir que podrían tolerar una inflación un poco por encima durante un tiempo, lo que hace básicamente es confirmar que el Banco Central Europeo no tiene ninguna prisa ni ninguna intención en absoluto de empezar a subir tipos antes de tiempo. Como la propia Lagarde comentó, ya aprendieron de los errores del pasado. Hay algunas precedentes bastante famosos del Banco Central Europeo subiendo tipos demasiado pronto. Pues básicamente, como comento, esto significa que podemos esperar años de tipos de interés ultra bajos y que posiblemente tengamos que esperar hasta quizá 2024 o 2025 para empezar a ver subidas, dado que las propias perspectivas del Banco Central Europeo de inflación, la verdad es que cuesta de ver una inflación sostenida al 2% en la eurozona. Bueno, y precisamente estábamos pendientes, también lo decíamos, del Banco Central Europeo, porque al cierre del mercado podría anunciar levantar ese veto al dividendo al sector bancario. No sería inmediato, sería a partir de septiembre, pero en cualquier caso, ¿qué crees que puede implicar para el sector que lo estaba pidiendo y, bueno, qué consecuencias puede tener, ¿no?, sobre, bueno, esos colchones, esos requerimientos de capital? Bueno, yo creo que esto va en línea con muchas otras medidas que fueron excepcionalmente tomadas durante la crisis y lo que vamos a empezar a ver, creo, es una normalización de condiciones. Obviamente, prohibiciones de dividendo es algo que normalmente no veríamos en situaciones normales, no es algo que el Banco Central Europeo creo que tenga en su agenda como parte de su política monetaria o macroprudencial normal. Entonces, esto simplemente creo que es un retorno a la normalidad, un poco como reflejo de que la economía europea ya empieza a recuperarse y que el sector bancario, como parte de ella, también está viendo ya un retorno a la normalidad. Creo que cualquier tipo de medida extraordinaria que se ha tomado este último año, pues lo que vamos a empezar a ver es una tónica generalizada de empezar a deshacer cierta parte de esas medidas que vimos en el 2020 sobre todo. Bueno, y en línea, ¿no?, también con esos datos clave de la semana, hemos hablado mucho de la deuda pública, ¿no?, de esos niveles que se han ido tocando, sobre todo en España, bueno, pues por encima de ese 125% del PIB, esos máximos, ¿no?, esos endeudamientos que estamos viendo en todos los países y que, bueno, pues esperamos que siga así, ¿no?, durante un periodo prolongado en este contexto. Pero bueno, ayer se marcaba, como decíamos, ese hito, ¿no?, esa deuda que ya es mayor que la economía de la eurozona. ¿Qué podemos interpretar de este dato? ¿Qué tenemos que tener en cuenta sobre sus implicaciones? Bueno, que la subida de deuda es un hecho, ya lo sabíamos desde el año pasado y que cualquier crisis, ya lo vimos la anterior crisis, casi suele dejar a las economías europeas, y a casi todas las Lluvia. economías, de hecho, con un nivel de deuda superior al anterior, es algo que ya nos tenemos que hacer la idea. El 100% es un número muy llamativo, el número del PIB, pero también hay que pensar que parte de ese número incorpora la caída tan grande de PIB que hemos sufrido, ¿no? Es un número expresado como porcentaje de PIB. Por lo tanto, hay una parte del componente del 100% que seguramente bajará cuando el PIB se recupere. Dicho esto, es obvio que los niveles de deuda van a seguir permanentemente altos, en algunos países como en España, obviamente, incluso más, y que
la idea de rebajarlos, digamos, a los parámetros que antes se tenían como objetivo tipo 60%, pues la verdad no es ninguna perspectiva realista. Yo creo que es más la idea de pensar en que el camino de la deuda tiene que ser obviamente descendiente, pero realísticamente no vamos a movernos de deudas mucho más bajas en los próximos años porque cuesta mucho realmente reducir esos niveles de deuda que tenemos ahora en la eurozona. Ángel, ¿algo más que quieras destacar a este punto dentro de bueno, pues el momento económico que vivimos de cara bueno, pues a esa temporada de verano, ¿no? Que se las prometía como un punto de impulso, de recuperación? Estamos ahora con el miedo a esa variante Delta, a que las restricciones vuelvan a imponerse en los diferentes países europeos. No sé qué perspectivas tienes tú de cara bueno, pues a partir de septiembre, ¿no? A ese tercer trimestre del año. Bueno, esa es la gran incógnita. Es una pregunta que, por desgracia, no tenemos una respuesta todavía. Creo que, para mí, soy personalmente todavía relativamente optimista con las perspectivas a corto plazo. Creo que la economía viene con mucha fuerza, pero es obvio que el impacto de la variante Delta ha cambiado bastante los cálculos. El hecho de que sea tan contagiosa hace que necesitemos más vacunados de lo que pensábamos. Los objetivos de vacunación se están cumpliendo y eso es muy bueno, es la mejor noticia que podemos tener, pero tenemos que tener objetivos de vacunación incluso más ambiciosos. Entonces, yo lo que creo ahora mismo como riesgo más, quizá más inmediato es intentar adivinar lo que los consumidores pueden empezar a hacer si empieza a haber un cierto miedo por, digamos, el hecho de que cada día las noticias nos hablan de que hay una explosión de contagios, ¿no? Ese sería el impacto más inmediato. Restricciones posiblemente empiece a haber, a lo mejor quizá localizadas, que estamos viendo, pero yo no creo que sea ahora mismo esperable que volvamos a algo como lo que vimos el año pasado. Creo que los gobiernos ya hay muy poco apetito para volver a ese tipo de cierres, a menos que viéramos una debacle total en la salud, que esperamos que no llegue a ser el caso. Pues Ángel Talavera, como siempre, muchísimas gracias por acercarnos tu análisis. Muy buenas tardes. Gracias a vosotros y un saludo. Bueno, y ahora nos preparamos enseguida para abrir el mercado americano. Vamos a ver si continúan esas alzas que hemos visto.